Buenas, pues vamos hoy a hablar de una construcción que he hecho aquí yo casera de un sampler de radiofrecuencia. El sampler de radiofrecuencia es un aparatito que está aquí, lo podéis observar, que se inserta en la línea de transmisión de radiofrecuencia y sirve para extraer una pequeña señal de muestreo para medir los instrumentos como el osciloscopio, el analizador de espectro, etcétera, etcétera, para poder analizar la señal y poder estudiar sus parámetros, ¿no? Está aquí dispositivo para obtener una pequeña muestra de señal sin alterar ningún parámetro del circuito principal para un osciloscopio y analizador de espectro. Claro, esta pequeña señal que sacamos por aquí de forma inductiva no debe alterar el paso de la radiofrecuencia del transmisor a la antena, del transmisor a la carga artificial. Debe ser muy pequeña la pérdida. Bueno, aquí tenemos una tabla donde yo os pongo para que lo entendáis la relación entre los dB, la atenuación, los vatios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, 30 dB equivale a un vatio de potencia. Si le ponemos el atenuador de 40 nos quedaría en menos 10 dB. Los vatios serían 0, la salida sería prácticamente nula. 40 dB, si transmitimos con 10 vatios, sería equivalente a transmitir con 10 vatios. Le ponemos los 40 dB de atenuación de la sonda, sería 0 dB. 0 dB equivale a un milivatio. O sea que con 10 vatios el muestreo sería de un milivatio. Con 50 vatios equivale a 100 vatios de potencia de salida. Le ponemos, le atenuamos 40, nos quedaría en 10. Equivaldría a la salida de la señal del sample, serían 10 milivatios. Y con 60 dB equivaldría a 1000 vatios. Le ponemos una atenuación de 40 dB, nos quedaría en 20, que equivaldría en la salida de la sonda a 100 milivatios. Aquí está la relación más o menos clara de según la potencia de entrada, la potencia de salida que sacaríamos en el sampler. Bueno, comprobar las características del sampler. Las características que vamos a comprobar son el ancho de banda, la impedancia de red, la pérdida por inserción, la impedancia en la toma del sampler y la atenuación del sampler. El ancho de banda es el segmento de frecuencia en el que el sampler se comporta de forma lineal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros analizamos, por ejemplo, desde 30 kHz a 30 MHz, nos va a decir cómo se comporta esta atenuación en toda la banda, ¿no? En toda la banda de frecuencia, en toda la banda o todo el segmento más bien que vamos a analizar, ¿no? De 30 kHz a 30 MHz. Cada sampler está diseñado para un segmento de frecuencia determinado, ¿no? Porque todos no se comportan igual en todos los segmentos de frecuencia. No se comporta igual en 1 a 30 que de 1 GHz a 1,5, ¿no? Tiene nada, ¿no? Ahí no valdría, no se comportaría de forma lineal, ¿no? O casi lineal. La impedancia de red. Esto es la impedancia que presenta el sampler al insertarlo en nuestra red de RF. O sea, cuando nosotros lo insertamos en nuestra línea de transmisión de salida, desde el transmisor hacia la antena o hacia la carga artificial, nos tiene que conservar los 50 ohmios, no tiene que alterar la impedancia. Ya el sampler ya tiene 50 ohmios también de por sí, con lo cual no la alteraría. Pérdida por inserción. Bueno, pues es la diferencia de señal o pérdida entre la entrada y salida del sampler. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo lo inserto en la línea de transmisión, la pérdida que me origina es pequeñísima, de aproximadamente 0,06 dB, prácticamente inapreciable, ¿no? Que es lo bueno, que tenga una pérdida muy bajita, porque no nos quite potencia, ¿no? Y sería eso, la señal que lo atraviesa, la pérdida que tiene en nuestra línea. Impedancia de toma del sampler. Bueno, esto quiere decir la impedancia que tenemos en la salida de muestreo, que sería esta de aquí, salida del muestreo hacia el instrumento, debe tener también 50 ohmios, ¿vale?
Atenuación del sampler. Es la diferencia de señal entre la entrada y la salida atenuada de muestreo del sampler, en este caso aproximadamente 40 dB. Bueno, pues esto es la atenuación que nos da el sampler de la entrada a la salida y la entrada hacia la salida de los instrumentos, que es donde está atenuado, y es la atenuación que obtendríamos en el sampler. Bueno, aquí tenemos los esquemas de... He puesto dos versiones. Aquí tenemos una, que esta es la fija. Esta tiene sobre 38-40 dB de atenuación. Puede cambiar un poquito con la frecuencia, pero muy poco. No sé, unos cuantos dB, pero poquito. Y aquí tengo una variable, que es esta que está aquí, que es la misma, pero esta tiene una resistencia variable, con lo cual podemos variar la atenuación aproximadamente de 30 a 70 dB. Entre 30 y 70 dB podemos variarlo dándole al potenciómetro. Pasamos al siguiente. Bueno, la conexión del sampler es muy sencilla, no tiene mucha historia. Simplemente va colocada entre el equipo y la antena o la carga artificial. Si tenemos lineal, sería entre el lineal y la carga artificial o la antena. Siempre tiene que estar antes justo de la antena o de la carga artificial. Todo lo demás tiene que estar detrás. Y luego la salida del sampler es la que se conectaría al instrumento, ¿no? Que tenemos aquí un analizador de espectro. Y ya la señal, si transmitimos aquí con 100 vatios, pues aquí saldría atenuada ya, saldrían 10 milivatios aproximadamente, con lo cual el instrumento no sufriría ningún daño, ¿no? Pero claro, no podemos conectar el equipo directo aquí, porque esto no soporta ni 100 vatios, ni 50, ni siquiera 20. Suelen tener unos 20 dB ya de atenuación ellos, pero 20 dB es poco, ¿no? Al mínimo 40, ¿no? Y ese es el porqué de toda esta historia, porque esto no está preparado para poder meterle ahí. Él no tiene una atenuación interna de tanta potencia, ¿no? Porque tiene que ser una atenuación que debería disipar 100 vatios o 50, y eso no lo tiene estos equipos, ni los osciloscopios tampoco. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y saquéis provecho del tema. Hasta otro momento. Buenas, chicos. Hoy os voy a enseñar cómo construyo un RF sampler que vale para insertarlo en una línea de transmisión y extraer una porción pequeñísima de radiofrecuencia sin afectar a la línea de transmisión, para poderla introducir en un osciloscopio, en un analizador de espectro, etcétera, y poder hacer análisis de la frecuencia que va por la línea de transmisión. Bueno, aquí tenemos los componentes. Ya he bobinado a mi bobina de unas 100 vueltas, ahí la tenéis en un núcleo de ferrita, y tengo ya aquí las conexiones y la caja para hacer el RF sampler. Bueno, ahora lo montaré y os lo enseñaré una vez montado, y os enseñaré cómo analizarlo y cómo verificarlo con el Nano VNA, cómo ver la pérdida de inserción del dispositivo o bien la atenuación de la ganancia de la salida de RF sampler. Vale, ya tenemos aquí el núcleo preparado. Vemos aquí cómo se extrae el sample de radiofrecuencia mediante un núcleo toroidal con 100 vueltas de bobina y el conductor central que la atraviesa por el centro. Bueno, vamos a seguir con el montaje y ahora veremos el resultado. Bueno, aquí tenemos cómo va la construcción. Ya lo podéis observar ahí, que ya está la bobina puesta en su sitio. Tiene sus resistencias de compensación y de carga, y la parte para extraer la señal con un conector BNC. Vale, bueno, pues lo vamos a montar y lo vamos a probar. A ver. Buenas, vamos a medir las magnitudes en nuestro RF sampler, que es la pérdida de inserción
entre la salida, la señal de la salida y la señal de entrada, y vamos a medir la impedancia del circuito del RF Sampler, para lo cual tenemos aquí conectado el puerto S11, lo conectamos a la entrada del RF Sampler, y el 21 lo conectamos a la salida. Esto nos va a mandar una señal, un barrido de señal, concretamente desde 1,8 MHz hasta 55 MHz, que es el segmento que vamos a medir, analizar. Nos lo va a mandar completamente a través del RF Sampler para medirnos la pérdida por inserción, o sea, la diferencia entre la señal que entra y la que sale. Y luego también nos vamos a activar el módulo Z, lo tenemos aquí, para ver la impedancia de inserción en el circuito del RF Sampler. Y aquí tenemos perfectamente, se ve, aquí está la impedancia del circuito, está en el amarillo, en 50 ohmios clavado en toda la banda, en todo el segmento, perdón. Y aquí tenemos la pérdida por inserción, que está en 0,03 dB, prácticamente en todo el segmento. Al final sube un poquito, pero prácticamente nada, 0,06, y la impedancia con 50 ohmios, con lo cual funciona de maravilla. Una pérdida de inserción muy baja, ultra baja, y mantiene la impedancia en todas las bandas a analizar, ¿no? En todo el segmento a analizar. Bueno, pasamos a la siguiente magnitud. Bueno, ahora vamos a medir la atenuación que tiene el sampler, para lo cual conectamos el puerto 11 a la entrada, el puerto 12 a la salida ya atenuada del sampler, y en la salida del sampler ponemos una carga artificial de 50 ohmios. Y aquí tenemos el módulo Z, que es la impedancia de la salida, están 50 ohmios perfecto, aquí se puede ver. Y aquí tenemos el log-mag, que es la atenuación que tiene esta salida con respecto a la entrada. Como lo podemos ver aquí, tenemos 50,01 ohmios, 44,38 dB, prácticamente 44 en toda la línea, de 1,8. Aquí tenemos una pequeña alteración, que bueno, ya con la frecuencia, pero bueno, aquí 39, la parte que menos atenúa, 39,87. Bueno, funciona bastante bien para la banda esta, para el segmento de 1,8 a 55, que es el que yo lo voy a utilizar. Bueno, y con esto ya tenemos visto todas las características del sampler, que está bastante bien.